a todos y todas. Good morning, Good morning, everyone. Buenos días a todos. Tenemos un pequeño... Por favor, espera un momento. Please wait a moment. We are trying to resolve it. Thank you very much for your patience and thank you for joining us this morning. Gracias por unírsenos esta mañana. Y por participar en el seminario de hoy. Buenos días. Les saluda Juan Carlos Rodríguez, director de país del programa Avanza en Honduras y Guatemala. El programa Avanza es un programa financiado por USAID e implementado por FHI 360. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual donde estaremos analizando el impacto del COVID en la educación técnica terciaria en los países donde ha sido implementado el programa Avanza y también estamos incluyendo a El Salvador. Agradecemos a quienes nos acompañan. Es un placer tenerles acá. Antes de darles una visión general sobre este seminario, nos gustaría compartir algunos aspectos logísticos. Este seminario web será en inglés y en español. Deben unirse a su canal de idioma preferido siguiendo estas instrucciones. En los controles del seminario web, haga un clic en interpretación que tienen en un icono donde figura un globo, seleccione el idioma que le gustaría escuchar, no silencie el audio original porque a veces necesitará escucharlo. Estamos en la modalidad de webinar de esta plataforma y para compartir sus preguntas tenemos la función de preguntas y respuestas, que también está al lado del icono de los participantes. Les comento que aceptaremos preguntas después de cada presentación. Al final de cada función de chat, al final podremos utilizar la función de chat, donde ustedes están invitados a reflexionar y compartir sus comentarios sobre el futuro de la educación técnica terciaria en la región y sobre lo que necesitan las instituciones, los profesores y los estudiantes para prosperar en este entorno actual. Como último dato logístico, les informamos que estaremos activando la función de grabación del evento para fines internos de documentación del mismo. Para que tengan una breve idea general sobre este seminario virtual, primero, Michael Lisman nos compartirá un breve antecedente sobre los tópicos a tratar el día de hoy. Enseguida, Eleonor Sonnen nos hará un breve resumen de la nota técnica que trata sobre los impactos de la pandemia en los programas de educación técnica terciaria en América Latina. Seguidamente tendremos a la doctora Donna Powell Wilson, quien nos compartirá la experiencia de pivotear hacia una plataforma conjunta en la educación a distancia y en línea desde Jamaica. Con base en lo anterior, José Luis Guzmán, un experto en educación, nos compartirá también una reflexión acerca sobre el pasado y presente, pasado reciente y los próximos retos de la educación técnica terciaria. A medida que nuestros panelistas intervienen, les iré presentando de forma breve una biografía profesional de cada uno. Enseguida damos paso a Michael Lisman, quien es un experto en gerencia y análisis en el desarrollo de la educación internacional, centrado en la región de América Latina y el Caribe. Actualmente él es jefe de educación de la oficina de USAID para América Latina y el Caribe, donde anteriormente se desempeñó como asesor de educación desde el año 2011. Michael tiene un doctorado en educación por la Universidad de Johns Hopkins, un máster en política educativa internacional por la Universidad de Harvard y una licenciatura en ciencias políticas por la Universidad de Rochester. A continuación, le paso la palabra a Michael. Gracias, Juan Carlos. Buenos días.
Si quieren, yo voy a hablar en inglés. Y si quieren hacer lo necesario para escuchar la interpretación, dale ahora. So it's great to be on here. Es fabuloso estar aquí con todos ustedes esta mañana como parte del equipo del programa Avanza, junto con otros colegas y con todo este trabajo que hacemos en esta región en estos temas. Es realmente una cuestión importante, quizás lamentable, y todo lo que tiene que ver respecto de el impacto de la COVID-19. Y es por eso que el informe de FHI 360 ha hecho realmente algo muy positivo, y de los temas que vamos a hablar, con suerte, van a tener preguntas para los panelistas que podrán responder para alimentar nuestro debate. Y esperamos escuchar de todos ustedes a través de sus preguntas para poder compartirlas, tanto en forma virtual. Todo lo que tenga que ver con la educación remota y a distancia, especialmente en los últimos tiempos, ha sido un área de desarrollo. Y quizás algunos de ustedes escucharon la presentación de Coursera a través del diálogo interamericano hace poco. Le pedimos a Nora Sonnen, que trabaja con el programa Avanza y sus asociados, abordar algunas de estas preguntas en relación con los países donde el programa Avanza se ha implementado en general, economías más pequeñas, menos desarrolladas, donde las inversiones grandes en informática son raras y las poblaciones rurales o en desventajas socioeconómicas están en problemas para lograr acceso a una capacitación relevante para el mercado de utilidad. También estamos trabajando en la evaluación de este programa y vamos a poder compartir a inicios del año que viene algunos de los resultados. Avanza, como saben y como Juan Carlos ya lo dijo, es un acuerdo de cooperación regional que se ha implementado en Honduras, Guatemala, Jamaica, la República Dominicana también, desde 2015, y nos hemos asociado con instituciones de capacitación postsecundaria locales y el sector privado del país para ampliar el acceso para la población beneficiaria de estos mercados y mejorar la calidad impartida de la educación. Estoy hablando, por supuesto. Creo que este informe nos da una mirada útil de cómo la pandemia ha moldeado algunos de los retos y oportunidades en lo que hace al sector de la formación y desarrollo de la fuerza laboral y a ayudarnos a imaginar la próxima generación de programas de apoyo y que podemos hacer y a implementar con USA y el sector privado. Bueno, creo que en este punto queda claro que es una gran oportunidad para todos nosotros hacer frente a estos retos. Así que gracias a Nora por la dura labor de armar este webinar y también al equipo de Advance. Creo que Jen va a compartir en el chat el link. Jen, muchísimas gracias. Gracias también a Juan Carlos, a Kirsten, a todos, a Ruth, en Jamaica, en Gabriela, a todo el equipo del programa Avanza y a todos los socios en Jamaica también, en Guatemala, República Dominicana, por su disposición, por su apertura para permitirnos trabajar con ellos en consecución de los objetivos que compartimos. Gracias también, Donna, por estar aquí con nosotros y encauzar todo este diálogo. Habiendo dicho esto, gracias. Muchísimas gracias, Michael. Enseguida vamos a dar paso a la presentación de los resultados de la nota técnica que queremos compartir el día de hoy. Eleonor Nora Sonnen es especialista en desarrollo de la fuerza laboral y análisis del mercado laboral. Actualmente trabaja en el Departamento de Educación Global de FHI 360, donde asesora técnicamente a los programas de educación superior
y actividades de desarrollo de la fuerza laboral. Ella es autora principal de la obra titulada Enfoques clave para la evaluación de mercado laboral, entre otras obras sobre las conexiones entre el desarrollo económico, el capital humano y la migración en América Latina. Nora posee un máster en Relaciones y Asuntos Internacionales por la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Y una licenciatura en Estudios Latinoamericanos por el Oberlin College. Adelante, Nora. Gracias, Juan Carlos. Thank you. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a hacer mi presentación en inglés. Por favor, utilizar la función. I'm going to make my presentation in English. Voy a hacer mi presentación en inglés. I hope you can all see my screen. Ojalá que puedan ver la pantalla que estoy compartiendo ahora. I'm going to be speaking about a report Bueno, that we produced. voy a hablar sobre el informe que realizamos, que está disponible en inglés y en español en la página del programa Avanza, cuyo link ya hemos compartido por el chat. Lo que queremos hacer con esta publicación es compartir cómo comprendemos el impacto del COVID-19 en la educación técnica superior en América Latina y el Caribe, específicamente analizando 5 países, los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, y ahora tenemos a Jamaica y la República Dominicana, que son programas que participan en países que participan en nuestro programa. Les voy a contar un poco sobre el resumen de esta publicación. Les voy a explicar la metodología, les voy a dar un poco de contexto, cuáles son los hallazgos principales en las áreas principales, y vamos a hablar sobre cuáles son los próximos pasos, y luego pasaremos al feedback y a las preguntas. Queríamos analizar una serie de áreas principales, centrándonos en la educación técnica superior, es decir, son programas de 2 a 3 años, post-secundaria. Y analizamos el impacto de la pandemia en el acceso, la matriculación, la retención y la finalización de los programas. Luego, la adaptación de los contenidos y la enseñanza en modalidad virtual, la calidad del aprendizaje, las intervenciones en el mercado laboral, las finanzas y, por último, competencia y colaboración. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, empleamos documentos de otros asociados, el Banco Mundial, el BID, la UNESCO, que analizaban los impactos de la pandemia en la educación superior y en la educación técnica superior. Para poder abrevar de este conocimiento, también analizamos nuestras propias encuestas que hicimos en Honduras y en Guatemala, y los resultados preliminares sobre las barreras al acceso a la educación para el acceso a la educación terciaria en la República Dominicana. Hicimos encuestas a graduados en 5 países y recibimos 32 respuestas de representantes de 13 instituciones. Muchos de ustedes están acá. Muchas gracias por participar de esa encuesta. También, a partir de esta encuesta, que hicimos una consulta virtual en el cual participaron 18 participantes, 15 observadores de la República Dominicana, lo hicimos en español, luego El Salvador, Guatemala y Honduras.
hubo mucho interés en participar en esta consulta, así que hicimos además otras sesiones paralelas para que todos pudieran participar. Una para funcionarios institucionales de alto nivel y otros para docentes, coordinadores académicos, directores de programas. Los encuestados en este proceso de encuesta incluyeron representantes de instituciones públicas y privadas, universidades, colegios comunitarios y institutos tecnológicos y técnicos. Les doy un poco de contexto respecto de la región, sobre la educación técnica superior en la región. En su mayoría, la educación técnica se hacía presencialmente en la región. Por eso es que el cambio a la educación virtual durante la pandemia fue una gran experiencia, una nueva experiencia para la mayoría, para los docentes, para los directores, administradores, docentes. Como quizás sepan, la Internet y el acceso es desigual en la región. El acceso rural a Internet de alto nivel, de alta calidad especialmente, es bajo y oscila entre 16 al 33% en estos 5 países. Respecto de la matriculación en la educación técnica superior en estos países, debo decir que era más o menos 24.000 en República Dominicana, 100.000 en Guatemala, 10.000 en Honduras y 33.000 en Jamaica. Y la matriculación había estado subiendo en estos países antes de la pandemia. Lo que hay que saber en estas instituciones terciarias, en LAC, es que la mayoría vienen de contextos desfavorecidos, donde los estudiantes en general, en comparación con los estudiantes en general, tienen menos posibilidades de tener acceso confiable a Internet, a planes de datos, al equipo necesario para poder participar con éxito en el aprendizaje virtual. A ver, ¿cuáles fueron los hallazgos generales? Bueno, vimos que los representantes de las instituciones educativas en la región, que en general son programas técnicos, tienen esperanza sobre las posibilidades que este nivel de educación le ofrece a estas poblaciones desfavorecidas y respecto de la mayor aceptación que hay cada vez más en los empleadores respecto de las oportunidades que esta educación técnica superior le ofrece a las mujeres, por ejemplo, en ámbitos técnicos. Sin embargo, están un poco desanimados por las condiciones difíciles económicas y de mercado laboral de sus países y en algunos casos hay falta de reconocimiento y valoración económica y social de estos programas en sus países. En muchos casos están preocupados sobre las cuestiones financieras y sobre la baja demanda de estos programas virtuales. Si pensamos en las estimaciones de estas instituciones, calculamos promedio que unos 33.400 estudiantes de educación terciaria en estos países que participan en el programa han dejado de participar en los programas durante la pandemia. Esto fue a partir de marzo y ahora estamos a un año, 18 meses para ser más precisos. Esto indica que a 18 meses atrás, esta fue la última vez que mis hijos estuvieron en clase. Así que tenemos ahora una brecha de 6 meses de información y algunas cosas han cambiado, pero estamos esperando saber sobre esta situación, cómo ha cambiado de nuestros participantes. Ahora, vamos a ver un poquito los hallazgos por tema. Respecto del acceso a la matriculación, la retención y la finalización, este no es un conocimiento nuevo, pero sí sabemos que hay retos económicos y conectividad que están impactando todas estas áreas y los estudiantes y las familias tienen inquietudes respecto de la relevancia de estos programas técnicos que se enseñan virtualmente. Las instituciones privadas informaron que la matriculación disminuyó entre un 30 y un 60% y que las tasas de abandono se ubicaron entre el 10 y el 30% al comienzo de la pandemia.
Ahora, respecto de la adaptación de los contenidos y la enseñanza en modalidades virtuales, las instituciones informan que el primer desafío es la capacitación de los docentes y el cambio radical de las metodologías presenciales a los entornos digitales. Estos programas técnicos, por supuesto, tienen un aspecto muy importante práctico en su capacitación, que ha sido, por supuesto, el más afectado. Algo que se puede ver en el horizonte es que la pandemia ha llevado a que las instituciones aceleren sus planes estratégicos a corto plazo para transformarse a un entorno digital. Es claro que la pandemia ha sido un incentivo para hacer esto y que no ha sido fácil, pero vamos en esa dirección. Respecto de la calidad del aprendizaje, no hablamos de medidas científicas y objetivos, sino que son más informes de las instituciones. Lo que observamos acá es que las instituciones en dos grupos, más o menos, informan a aquellos que ya tenían modelos basados en competencias y buenas plataformas tecnológicas previos a la pandemia, no tuvieron estos resultados tan drásticos como las otras instituciones. Decían que las cosas andaban bastante bien y a veces bien. Sin embargo, las competencias socioemocionales, según estas instituciones, se han visto afectadas por la pandemia, así como el rendimiento académico. El segundo grupo ha visto una disminución en la calidad del aprendizaje, que han visto los mayores cambios, han visto menores expectativas en el desarrollo de competencias y grandes retos en el aprendizaje virtual práctico. Los docentes han trabajado arduamente y se han estado adaptando, pero están bastante fatigados y están preocupados sobre el regreso a la enseñanza presencial sin tener las precauciones y las herramientas adecuadas. En relación con las intervenciones en el mercado laboral, una proporción significativa de los graduados del programa ya informaban que el empleo había estado afectado por la pandemia. Entre el 38 y 32% pensaban también que se vería afectado en el futuro. La mayoría de los graduados veían afectado su empleo. Las instituciones, a través del programa, han estado respaldadas para asociarse con los empleadores en el sector privado y eso continúa con distintos grados de éxito. Muchos empleadores no estaban preparados para este cambio a la modalidad virtual y se tuvieron que acostumbrar a la idea de estas pasantías virtuales, entre otras modalidades. Eso ha tenido un grado de éxito en algunos casos y ha sido un reto en otros. El mercado laboral ha sido un reto particularmente para los estudiantes que no han tenido la oportunidad de participar en capacitación y pasantías prácticas. Ahora, respecto a las finanzas, el impacto acá, por supuesto, tiene que ver con las reducciones en los presupuestos y los ingresos de las instituciones. Es decir, que han tenido que reducir sus gastos e identificar sus prioridades. Hay también una serie de gastos no previstos relacionados con la pandemia, como mejorar la tecnología, mejorar los entornos de trabajo digitales, comprar equipos de ciberseguridad, brindar más material para las actividades virtuales en grupo, etcétera, etcétera. Es decir, mucho más respecto de estos gastos adicionales. Las instituciones han estado respondiendo a la caída de la matriculación de distinta forma.
Hay retos de corto y medio plazo que incluyen, por ejemplo, adaptar los currículos y las plataformas tecnológicas para apoyar el aprendizaje híbrido, reducir los costos fijos, optimizar los servicios estudiantiles y continuar con la capacitación de docentes en estas nuevas tecnologías de aprendizaje, el uso de recursos tecnológicos. Lo último que analizamos fue la competencia de la colaboración. Lo que nos informaron fue que hay una necesidad clara en el mercado durante la pandemia de tener, herramientas tecnológicas de capacitación más sólidas que permitan desarrollar competencias técnicas de mayor nivel y al mismo tiempo hay un aumento en las ofertas de educación virtual de proveedores no tradicionales que son competidores de estas instituciones de educación superior, que saben cómo usar las redes sociales y las plataformas digitales, es decir, que hay mayor competencia porque los estudiantes se ven atraídos a estos entornos más flexibles. Las universidades se dan cuenta y saben que pueden aprovechar la oportunidad de colaborar y asociarse con otras instituciones internacionales y locales. Durante la pandemia, las instituciones se han aliado con distintas empresas telefónicas, empresas de medios y también otro tipo de alianzas potenciales que pueden respaldar el trabajo en esta era tan extraña. Esto abarca todas las áreas que el documento ha estudiado y los insto a entrar en el link, bajar el documento en el idioma que prefieran. También estamos pensando y planificando un evento para el 4 de noviembre con Youth Power Higher Education Community Practice. Ustedes pueden participar en esta comunidad de práctica en el link que ven en la diapositiva. Acá tienen mi email. Si tienen algún feedback o alguna pregunta, estoy más que dispuesta a responderles. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, Nora. Les recordamos que pueden habilitar la función de preguntas y respuestas para hacerlas en este momento para la presentación de Nora. Quiero ver, tenemos una acá. Preguntan, ¿cuáles son algunas formas en que las instituciones están respondiendo a las bajas de matrícula? Puedes contestarla, Nora, si gustas. Sorry. Mientras llegan otras. Here I am, yeah. A ver, hay distintas respuestas que han dado las instituciones. Creo que Juan Carlos va a decir algo al respecto también. Pero para retener a los estudiantes, esto es un aspecto, digamos, la retención de los estudiantes que ya tienen. Por ejemplo, un monitoreo personalizado es una respuesta. Trabajar con estudiantes en cuanto al pago de los aranceles, ofrecer descuentos, ofrecer mayor flexibilidad, apoyo y soporte social, y también en cuanto a lo que es el aumento de la matrícula, por ejemplo, actualizar los programas de estudio, hacer actividades de fomento y promoción de distintas actividades de extensión, ofrecer becas y ofrecer mejores productos a quienes están más desfavorecidos para poder atraerlos más. Quizás puedan tener otros ejemplos de algunas instituciones que están trabajando en el programa Avanza. Quizás no hemos podido
abordar en muchísimos detalles, muy minuciosos, porque tuvimos muchísimas respuestas y mucho terreno por cubrir en el estudio que hicimos. Pero si algunos de ustedes que están presentes en este seminario han tenido alguna historia de éxito que quieran compartir respecto de la matrícula, así que bueno, pueden compartirla por supuesto, u otros desafíos. Muchas gracias. Nora, tengo otra pregunta acá. Pregunta, quiero saber si han contemplado seguir ayudando a los maestros de las escuelas públicas, ya que soy facilitador. Y los maestros, a pesar de que se capacitaron, les falta mucho. Bueno, quizás asumo responder un poco esa pregunta. En realidad, bueno, el programa Avanza es un programa regional que ha trabajado, ¿verdad? En 4 países, como se ha mencionado. En Honduras, en el caso de Honduras y Guatemala, pues ya desarrolló actividades, pero en el caso de Jamaica continúa el trabajo con lo que es el desarrollo profesional de docentes, y lo mismo en el caso de República Dominicana, y específicamente uno de los enfoques es poder fortalecer las habilidades en contenido técnico, en manejo del conocimiento del sector, en pedagogía y en el bienestar socioemocional de los docentes, específicamente los que trabajan en programas técnicos universitarios que son objetivo del programa. Probablemente también creo que la experiencia que hemos tenido se vincula a poder trabajar con institutos de educación media en el sentido de poder hacer una orientación profesional hacia los estudiantes desde la educación media, de tal manera que los estudiantes y sus familias conozcan acerca de las carreras técnicas universitarias que en nuestra región no son ampliamente conocidas o no son ampliamente revisadas por los empleadores a la hora de poner los requisitos en los perfiles de puesto. Así que creemos que eso es otro de los elementos importantes a tener en cuenta. Tenemos otra pregunta. Para Nora dice, ¿qué tipos específicos de alianzas se están buscando o buscan las instituciones en estos contextos de COVID-19 para poder trabajar conjuntamente con el sector privado? Una cosa que ha surgido frecuentemente en las respuestas de las instituciones es que les interesaba muchísimo, por ejemplo, lo que tenga que ver con la simulación virtual, las plataformas de simulación digital. Pero eran muy costosas estas plataformas y no quedaba muy en claro qué plataformas eran las más apropiadas, las más convenientes para ellos. Pero las alianzas, las asociaciones con las empresas de tecnología o quizás con consorcios tecnológicos o consorcios educacionales que tuvieran acceso a estas plataformas sería algo de gran beneficio para ayudar a las instituciones y a los docentes y a los estudiantes para que todos estos tuvieran acceso a estos simuladores virtuales y así pudieran llevar a cabo esta práctica, ensuciándose las manos, digamos. Sí, porque esto lo necesitan, lo requieren para estos programas. Este tipo de alianza era algo de particular interés. Y bueno, yo he tratado de aprender más sobre las alianzas existentes, las historias de éxito que han ocurrido en este sentido. He hablado un poco con un economista del Banco Mundial que ha hecho investigaciones en este ámbito, en lo que hace a las plataformas de formación técnica. Y también hay en Ecuador una red de instituciones técnicas que incluso antes de la pandemia ya estaba abocada a trabajar con estas plataformas. Creo que sería interesante y beneficioso. Esto es parte de mi agenda, aprender más al respecto y compartir toda esta información con esta comunidad, con todos ustedes. Si alguno hoy tiene una historia de éxito para compartir o incluso de otra región, esta información respecto de qué tipo de alianzas han sido exitosas
y todos estos temas, sería fabuloso que lo compartan sería una fuente de información maravillosa. O enterarnos, que nos cuenten sobre otros tipos de alianzas también beneficiosas. Muchas gracias, Nora. Sí, también nos preguntan si este programa, o sea, Avanza, refiriéndose a Avanza, ha trabajado o no en El Salvador. Y la respuesta es que no ha sido parte, pero fue incluido en la consulta, de tal manera que luego pudieran tener información acerca de lo que se ha estado trabajando en otros países de la región acerca del fortalecimiento de la capacidad institucional en carreras técnicas universitarias. También la última pregunta que tengo por acá abierta dice, ¿existen algunos de los impactos positivos de la pandemia en la educación técnica superior? ¿Cuáles? Algunos ejemplos. Yeah, I mean, it's interesting. Bueno, sí, es interesante. Yo mencioné que la experiencia ha llevado a las instituciones a transformarse para sobrevivir y por ende, en muchas formas, bueno, fue una prueba de fuego, digamos, con el apoyo de Avanza, del programa. Así que ha sido de ayuda, pero reexaminar, digamos, las necesidades o la nueva economía en este nuevo mundo en el que estamos ahora. Esto nos ha llevado a un gran aprendizaje, una gran aprendizaje para las instituciones, los docentes, los alumnos. En algunas de las encuestas, especialmente en el estudio que hicimos en República Dominicana, saben, algunos estudiantes decían que esta forma de educación en línea era mucho más fácil, les resultaba mucho más fácil acceder. Bueno, por supuesto, a veces no ocurre con todos porque necesitan un equipo tecnológico, acceso por Internet, pero al menos algunos podían asistir a las clases, sí, durante cierto tiempo libre, a lo mejor, por más que estuvieran en el trabajo o en su propio hogar. No tenían que estar gastando dinero en estar viajando hacia el lugar donde estudiaban. Así que había un ahorro de tiempo también. Y a veces era más fácil encajar en su vida estos programas en línea. Había menos rigidez porque había más flexibilidad. Y los docentes eran mucho más flexibles, demostraban más flexibilidad en este entorno remoto, digamos. Así que sí hubo aspectos positivos. Y esto es lo que diría básicamente, que hemos aprendido sobre algunos de los aspectos positivos. Creo que hay otros, seguramente, Juan Carlos, puedes hablar de algunos, y el doctor Paul Wilson también nos podría hablar de las oportunidades, de los efectos positivos. ¿Sí? Y inclusive la doctora nos puede hablar del CCCJ. Vamos a escuchar un poco después, a ver si hay alguna otra pregunta. Creo que alguien hizo una pregunta en el chat. Si hay datos disponibles que estén desagregados por género, si vimos alguna diferencia en el caso de las mujeres o los jóvenes o las minorías. A ver, no estoy segura si se refiere al impacto en cuanto al empleo o al abandono, pero lamentablemente, ahí me contestaron ambos o cualquiera. En este caso, no llegamos a ese nivel de desagregación de los datos, pero sí hay muchos informes y probablemente se elaborarán muchos más. Hicimos una investigación más acotada nosotros. Cuando pensábamos lo que ocurría en República Dominicana, ciertamente los sectores afectados y en toda la región, hubo una repercusión enorme y las mujeres presentaban mayor probabilidad porque trabajan en el sector hotelero, turismo, la hospitalidad. Y ahí el empleo se vio terriblemente afectado. Este es el punto de vista del empleo. Cuando pensaban los números en República Dominicana de las jóvenes y se vieron más afectadas en cuanto a su empleo. En cuanto a las tasas de abandono, no tenemos los datos, realmente no tenemos información. No tengo los datos minuciosos o detallados, pero esto me hace recordar que tendría que ir y ver cuáles son. Quizás
En el evento del 4 de noviembre voy a poder compartir más información al respecto. Muchas gracias, Nora. Gracias por la presentación y gracias por las respuestas también brindadas. Pasamos a la siguiente parte, ¿verdad? Donde tendremos la presentación sobre las experiencias del Consejo de Colegios Comunitarios de Jamaica a cargo de la doctora Donna Powell Wilson. La doctora Powell Wilson ha sido directora ejecutiva del Consejo de Colegios Comunitarios de Jamaica, CCCJ, por sus siglas en inglés, desde enero de 2014 hasta la fecha. Bajo su liderazgo, se implementaron los premios al personal del año y al estudiante del año en los colegios y se puso a prueba el primer proyecto de aprendizaje en línea de CCCJ. Doctora Powell tiene amplia experiencia en los niveles secundario y terciario del sistema educativo de Jamaica. Posee un doctorado en filosofía, en currículum e instrucción de la Universidad del Norte del Caribe, 2 master's degree o académicos, 2 programas de maestría, uno en ciencias de tecnología educativa de la Universidad de Columbia Británica en Canadá y otro en liderazgo educativo por la Universidad Central de Connecticut en Estados Unidos. A continuación, la doctora Powell Wilson. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias por invitarme. El CCCJ está muy contento de poder compartir este camino y especialmente ver cómo respondemos a estos retos creando las oportunidades del mañana. El CCCJ, el Consejo de Colegios Comunitarios de Jamaica, forma parte del organismo, es un organismo del Ministro de Educación, Jóvenes e Información. Coordinamos, supervisamos a nuestras instituciones miembros, es decir, que hay 10 instituciones ahora, 5 colegios comunitarios, 3 colegios multidisciplinarios y las 2 politécnicas. El CCCJ también ofrece programas dentro de la región, de modo que tenemos colegios comunitarios que ofrecen nuestros programas. También hay 4 que están centrados en brindar currículos para nuestras instituciones y también hacemos desarrollos de currículos y revisiones de currículos. Damos examinaciones y evaluaciones estandarizadas y certificaciones estandarizadas y también brindamos desarrollo profesional para nuestras instituciones y nuestro cuerpo docente. El marzo 10 de 2020 fue un momento de inflexión para nuestro país y, por extensión, nuestro sector educativo en Jamaica. Ese día nos dijeron que Jamaica tenía casos de COVID-19 a un nivel que forzó el cierre de las escuelas en nuestro país. Para poder contener este brote, con el cierre, nuestras instituciones miembros tuvieron que activar sus planes de aprendizaje remoto o virtual, y estoy usando estos términos con mucho cuidado y con un propósito específico. Es decir, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué pasó a partir de marzo 10 de 2020? Nuestro cuerpo docente en las instituciones miembros pusieron sus clases presenciales en el espacio virtual o hicieron sus clases de manera remota. Vamos a hablar del espacio virtual primero. Es decir, los docentes hacían sus clases a través de Zoom, a través de WhatsApp, Facebook, Teams o cualquier plataforma
a la cual estuvieran acostumbrados en ese momento. Algunas de nuestras instituciones tuvieron un sistema de gestión de aprendizaje virtual que, por supuesto, pudieron emplear para ese momento. También nos dimos cuenta que, si bien las instituciones usaban esos medios, todavía había estudiantes y docentes que no podían acceder a esas clases que usaban el espacio virtual. Entonces, nuestros administradores en las instituciones, muy creativamente, tenían sus manuales para poder lograr que los estudiantes visitaran las instituciones en específicos momentos y poder recolectar los recursos que necesitaban para las lecciones, para las clases. Y también hicieron que estos recursos pudieran ser o pudieran llegar a los estudiantes, de modo que el aprendizaje remoto se hizo dentro de un protocolo que fue establecido por nuestro gobierno. Nos costó muchísimo. Las instituciones miembros saben cómo ampliar y cómo dar estos subsidios para asegurar que hubiera distanciamiento social, sanitización y todos los elementos adecuados. Lo que nos dimos cuenta es que entre marzo 2020 hasta en menor medida diciembre, es que había inequidad en el nivel terciario. Esto creo que en el sector terciario fue una sorpresa para la mayoría. Teníamos personas en el nivel terciario que no tenían acceso a la educación, personas que accedían a los materiales pedagógicos, ya sean remotos o virtuales, ya sea a través de una laptop, tableta, un teléfono celular, una computadora de escritorio. Había estudiantes en nuestras instituciones que no tenían acceso a ninguno de estos dispositivos. Luego, teníamos el problema de la conectividad a Internet. Si bien todos nosotros tuvimos retos con la conectividad de Internet o con nuestros proveedores de Internet, a todos nos agarró con la guardia baja, dado que no solamente los estudiantes no usaban sus recursos, sino que había un estrés muy grande sobre los recursos de Internet. Sin embargo, hay docentes y estudiantes que no tenían acceso a Internet. Algunas personas tenían acceso, pero era muy, muy oneroso. En Jamaica hay un dicho que usamos que dice algo como: voy a morir por usted. Así es como nosotros reaccionamos con los demás. Yo diría que en nuestras 10 instituciones, cada administrador y los docentes estaban preparados a morir por sus estudiantes para garantizar que pudieran continuar con su educación. ¿Qué es lo que quiero decir? Por un lado, las instituciones reconocieron la diversidad de los estudiantes. Sabemos que nuestros estudiantes provienen de entornos muy diferentes. Nuestros líderes, nuestros docentes lo reconocieron y al hacerlo también garantizamos que los estudiantes y sus contextos fueran respetados, de modo que los estudiantes que no podían acceder a la Internet, que no tenían los dispositivos, las instituciones hacían todo lo posible para que estos estudiantes pudieran acceder a los servicios en el campus, por supuesto dentro de los límites de nuestros protocolos. Luego está la cuestión de la equidad. Las instituciones garantizan que los estudiantes reciban la oportunidad
y el acceso que necesitan para poder tener éxito y para poder maximizar su experiencia de aprendizaje y su potencial. De modo que nuestras instituciones eran conscientes de la diversidad, hicieron todo lo posible para garantizar que esos estudiantes estuvieran incluidos y garantizar también que la equidad se mantuviera durante todo este proceso. Entonces, de esta manera, en marzo de 2020, estamos en la mitad del año académico para nosotros. Es decir, que había que hacer un montón para garantizar que los estudiantes estuvieran listos para poder hacer sus evaluaciones a mitad de junio de 2020, garantizando también que la calidad de nuestra evaluación se mantuviera y se reconociera que no se podía comprometer estas evaluaciones. En este año académico, el Consejo activó su educación a distancia y online. Con este plan hemos trabajado para que durante 2020 y el año académico 2021, que empieza en septiembre, se pudiera garantizar que esos planes estuvieran operativos. Ese proyecto tenía 3 componentes principales. Estudiamos la alfabetización digital, los recursos y nos centramos, por supuesto, en la conversión de los cursos. Cuando hablamos de la alfabetización digital, aprender en el espacio virtual y remoto es un fenómeno nuevo para muchas personas. Las personas en el pasado hubieran estudiado online y eso hubiese sido una elección. Ahora, lo que tenemos en este momento es que las personas no pueden elegir. Es obligatorio, es decir, que tiene que haber un cambio de mentalidad. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos capacitación para todas las partes interesadas, los administradores, los docentes y los estudiantes. Entonces, desarrollamos un plan de capacitación para garantizar que todas las personas entendieran qué era lo que se esperaba, qué es lo que debería hacerse y cómo. Y por supuesto, el desarrollo de capacitación es continuo, porque una vez que uno comprende esto, entiende que la tecnología siempre se actualiza. Entonces, pudimos brindar capacitación para 400 personas, capacitación a través de distintas modalidades, distintas instituciones, etc. Luego nos centramos en los recursos y reconocimos que nuestras instituciones estaban en distintos niveles, algunas tenían más recursos que otras. Para la Secretaría, que coordina y supervisa, empezamos a trabajar con la estandarización de un entorno virtual de aprendizaje. Y usamos Moodle, donde hicimos nuestras actualizaciones. Nuestros cursos, nuestras clases y estudiantes tenían acceso a este entorno de aprendizaje virtual que es Moodle. Con este sistema, con este Moodle, y con la cantidad de estudiantes y docentes, tuvimos que ver las opciones de materiales. Iba a ser de hosting, ¿no? Iba a ser en la nube, iba a ser en la plataforma para que todos pudieran participar. Todos los que iban a tener una experiencia de aprendizaje virtual tenían que poder adaptarse. También nos centramos en la conectividad, donde las instituciones tenían que mejorar su conectividad de Internet, colocando routers en distintos lugares en las instituciones, de modo que los estudiantes que no pudieran acceder en su propia comunidad pudieran usar esta conectividad en sus instituciones. Y respecto a los dispositivos, quisimos garantizar que los dispositivos fueran distribuidos de manera que todos los estudiantes que los necesitaran los tuvieran.
Los cursos que convertimos, bueno, empezamos con poco, pequeño, empezamos con los programas de Tecnicatura y la licenciatura en Administración de Empresas. Estos son programas donde la mayoría de nuestros estudiantes y nuestra población estudiantil accede. Entonces empezamos con estos dos programas y también con nuestros cursos de educación general, para que todos los estudiantes tuvieran una experiencia de cómo es hacer un curso en el espacio virtual, de manera online. Nuestros dos programas más nuevos en ese momento tenían que ver con la Tecnicatura en Agroprocesamiento y Administración de Empresas y la Tecnicatura en Turismo de Salud y Bienestar, que fueron convertidos a la enseñanza online. Debo decir que todos estos cursos están disponibles, todos online, o pueden ofrecerse de manera híbrida, es decir, presencial y online. Algunas personas prefieren esta modalidad híbrida. No hubiéramos podido hacerlo solos. Por supuesto, tuvimos el respaldo de nuestros aliados, nuestros asociados, el Ministerio de Educación, Juventud e Información, también el programa Avanza de FHI 360 a través de los subsidios de USAID. Y estos dos programas que mencioné fueron desarrollados a través del programa Avanza. Y también estos fueron convertidos a través del programa. Además, trabajamos para garantizar una serie de dispositivos para los estudiantes que no podían acceder al programa porque no tenían estos dispositivos. El Commonwealth of Learning nos asistió en la capacitación de nuestros administradores y los docentes, y también el Consejo de Docentes de Jamaica, que brindaron capacitación también para nuestros docentes. Y por último, Grace and Staff Foundation, que es una empresa en Jamaica que nos brindó estos dispositivos también que fueron tan necesarios. Y ahora les voy a mostrar el video. Soy Aisha Bailey, consultora principal de MLR Technology and Innovation y coordinadora del programa de desarrollo cursos en línea del programa Avanza de USAID para las tecnicaturas en ciencias aplicadas en el área de agroprocesamiento y administración de empresas y turismo, salud y bienestar en Jamaica. Marzo de 2020 fue un punto de inflexión para el sistema educativo jamaiquino. Como el Ministerio de Educación ordenó cerrar todas las escuelas para que no se realizaran actividades presenciales, y las autoridades debieron apresurarse a adaptar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero las escuelas que estaban institucionalizando nuevos planes de estudio quedaron más devastadas. Ya estaban en la curva de aprendizaje para impartir contenidos nuevos y ahora tenían que ver cómo enseñarlo de forma remota y en línea. Fue un momento extraordinariamente difícil, con nuevos planes de estudio y nuevas modalidades de aprendizaje. Sin embargo, USAID, en su compromiso continuo de apoyar el desarrollo de la fuerza laboral en Jamaica, decidió brindar apoyo extra para ayudar al Consejo de Colegios Comunitarios de Jamaica para convertir en virtuales en plazo de un año 23 cursos especializados originalmente diseñados para programas presenciales. Este proyecto se ejecutó en 4 fases principales. Primero, consultamos con docentes, estudiantes y representantes del Consejo para evaluar las necesidades clave de las instituciones a fin de impartir con eficacia nuevos planes de estudio en línea. En la segunda fase se desarrolló un mapa curricular integral para cada curso, asegurando su alineación con los programas actuales, los recursos existentes y la capacidad institucional. Luego pasamos al desarrollo de contenido, donde se crearon cursos de enseñanza y aprendizaje nuevos y se actualizaron otros. En la fase final diseñamos y desarrollamos los sistemas de gestión del aprendizaje para cada curso de Moodle.
Me complace decir que hemos desarrollado y adoptado múltiples tecnologías y herramientas educativas, no solo para facilitar el aprendizaje en línea, sino también para involucrar mejor al alumno del siglo XXI. Nos hemos ocupado de todos los estilos de aprendizaje en este proyecto. Si usamos PowerPoint, presentaciones, infografías y documentos técnicos para enseñar conceptos teóricos. En todas las lecciones se incluyeron actividades de introducción y evaluación, como foros de discusión, cuestionarios, hojas de trabajo. Se desarrollaron actividades prácticas como experimentos y trabajo de campo para poder enseñar las lecciones pertinentes. En algunos casos se crearon y proporcionaron a los estudiantes demostraciones en videos de ciertas actividades prácticas y recorridos virtuales. Contratamos a varios expertos de la industria para que armasen podcasts, conferencias con invitados y estudios de caso. Todas las universidades o colegios miembros ofrecen estos títulos que han logrado una mejor capacidad institucional, porque ahora tienen acceso a aproximadamente 1.500 currículos digitales de alta calidad y recursos alineados con la industria. Sin duda, esto hace que el trabajo de los docentes sea mucho más fácil y eficiente. Dado que el sistema de gestión del aprendizaje estará disponible para todos los colegios que impartan sus cursos, este proyecto va a proporcionar un mecanismo estandarizado de enseñanza. Uno de los mayores efectos de la pandemia en la educación es que la enseñanza del plan de estudios ahora es irregular. No había un enfoque ni un conjunto de herramientas estandarizados para enseñar cursos en línea, pero ahora ya no. Este proyecto ha generado una forma de tener estándares para todas las instituciones. Con nuestro compromiso de destacar las voces, los rostros y las experiencias de Jamaica para inspirar a los estudiantes a abrazar nuevos campos emergentes, hemos fortalecido las asociaciones entre el programa Avanza y más de 30 expertos e instituciones. Con la Oficina de Normas de Jamaica hasta Sandals Resorts, la Autoridad de Desarrollo Agrícola Rural y la Universidad de las Indias Occidentales, nos hemos comprometido y proporcionado una plataforma para que nuestra industria local entre al aula e involucre a nuestros estudiantes y los inspire. Pero creo que el efecto más importante es el de los actuales estudiantes y los futuros. A pesar de la interrupción tanto de su vida educativa como personal debido a la pandemia, los estudiantes todavía pueden obtener una buena educación gracias al poder de la tecnología. Muchos de los estudiantes que estaban desatendidos, que tenían limitado acceso a los establecimientos educativos o que ahora tienen que trabajar y estudiar o que no pueden participar por razones de salud en el aprendizaje presencial, pueden aprender a su propio ritmo, acceder a su educación en cualquier momento y en cualquier lugar. Nada es mejor que esto. Esto no tiene precedentes. Y me quito el sombrero ante el Consejo, que a pesar de la repentina aniquilación de la escuela, del cierre de la escuela tal como la conocemos, no solo han modificado la infraestructura educativa, sino que la han transformado. Mi equipo y yo estamos encantados de haber apoyado el trabajo de USAID en este ejercicio. Fue un proyecto extraordinariamente exitoso y sé que fijará la vara para otras instituciones dedicadas a lograr objetivos similares. Esperamos continuar nuestra asociación con el programa Avanza mientras creamos un mundo en el que todos los jóvenes de Jamaica y sus comunidades tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. ¿Puede continuar? Thank you very much, Aisha, for Muchísimas gracias, Aisha, por tu presentación. Y para continuar, el CCCJ respondió creando las oportunidades del mañana, hoy. Y esto es una tarea que continúa en el CCCJ. Y hace 20 años viene ampliando las posibilidades. Así que analizamos las oportunidades. Estamos abordándolas como posibilidades, basándonos en las experiencias con la COVID-19 y los programas que han sido convertidos. Ahí vemos
que habrá un aumento en las modalidades de enseñanza y transmisión de los programas. No estamos solamente añadiendo metodologías presenciales, sino también mixtas junto con las a distancia. Queremos que se mejore todos los programas y los medios de enseñanza. Hemos visto en el video que tenemos otros programas, otros que se desarrollan en un esfuerzo coordinado. Y también es importante la mejora de los servicios para los estudiantes, una mejora continua para preparar a los estudiantes para que aprendan en este espacio virtual y el camino hacia el futuro. Ciertamente, tomaremos esta tarea de conversión de los programas y de programas adicionales, pues continuaremos por este sendero. Tenemos más de 25 programas a nivel de asociado bachillerato universitario. Va a necesitar tiempo, va a requerir fondos, pero estamos comprometidos. Vamos a seguir trabajando con las instituciones miembros para mejorar los recursos tecnológicos que tienen en sus campus, para que los estudiantes puedan beneficiarse. Y, por supuesto, continuaremos trabajando para mejorar y aumentar los servicios de apoyo a los estudiantes para la metodología en línea. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Powell Wilson. Para no estar muy rezagados del tiempo que tenemos en la agenda, las preguntas y respuestas que tenemos acá en la función de preguntas y respuestas, aquí las tenemos y las vamos a utilizar en la fase final de preguntas y respuestas después de la siguiente intervención, que es la última. Vamos a dar paso al máster José Luis Guzmán, quien es experto en educación. Ahorita permítanme, les hablo acerca un poquito sobre él, quien estará hablándonos acerca de compartiéndonos sobre el pasado reciente y los próximos retos para la educación técnica terciaria. José Luis Guzmán es experto asociado en educación de la UNESCO e investigador y asesor de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo, FEPADE, en El Salvador. Él fue viceministro de Educación durante el periodo 2005-2009 y jefe fundador del Departamento de Educación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. José Luis tiene extensa experiencia en dirección de proyectos nacionales e internacionales, consultoría, investigación sobre política educativa en El Salvador y Centroamérica. También posee una maestría de la Universidad de Iowa y es licenciado en psicología. También tuvo diplomado en políticas educativas por la Universidad Iberoamericana de México y un certificado sobre liderazgo y desarrollo de la Harvard Kennedy School of Government de Estados Unidos. Entonces, paso el micrófono a nuestro invitado especial, José Luis. Muchas gracias, Juan Carlos. Saludos a todos y a todas. Voy a presentar en inglés también para seguir la línea de la traducción, pero la presentación está disponible tanto en inglés como en español. Pueden seguirla en español y pueden usar la opción de traducción. I'm going to refer to Voy a referirme al pasado reciente y los próximos retos para la educación técnica terciaria. Y para comenzar voy a complementar lo que han dicho otros panelistas y voy a tratar de agregar algunas ideas y consideraciones para que ustedes tomen en cuenta. En primer lugar, me gustaría mostrarles esta mirada internacional de la educación técnica terciaria que nos da un poco una idea general de los niveles de matrícula en 2 años, 2000 y 2018, en distintas regiones, que puede resumir la situación, digamos, pre-pandemia en todo el planeta. Y pueden ver que en todas las regiones del mundo aumentó la matriculación en la educación superior técnica, sobre todo en el Caribe, América Latina. Ven que este aumento fue mucho más pronunciado en comparación con otras regiones del mundo. Pero me gustaría llamarles la atención en este gráfico que incluso antes de la pandemia
muchos jóvenes y adultos no tenían acceso a educación terciaria simplemente porque ni siquiera terminaban la educación secundaria. En América Latina y el Caribe, la tasa de matriculación era del 50% y sabemos que es difícil acceder o lograr acceso a la educación superior y permanecer y finalizar los estudios. Pero ¿qué pasa con la calidad de la equidad? También sabemos, hemos oído ejemplos en las presentaciones anteriores, de que para que todo sistema afronta problemas de calidad y equidad, y esto incluye la educación terciaria. Aquellos que sí tienen acceso, no todos reciben una educación de calidad. Y en estas poblaciones, en estos sectores, hay un acceso menor. Y estos grupos suelen recibir una educación de menor calidad y menos pertinente. Pueden ver esta ilustración en el centro de la pantalla. Parte de la población tiene un contexto, digamos, con recursos, apoyo, y pueden tener mejor oportunidades que aquellos que afrontan más limitaciones y tienen menos oportunidades en la educación superior. En cuanto al impacto de la COVID en los sistemas educativos a nivel mundial, hemos oído, pero quiero resumir dos elementos. Por supuesto, afrontamos una gran disrupción de todo el sistema, las instituciones, las personas y ambos niveles, lo que incluye la educación técnica terciaria. Y también es un choque, que hay muchas circunstancias que permanecen. Esto no ha terminado. Aún seguimos afrontando incertidumbre. Y también hay distancia social. Y esto no es fácil. No es fácil sobrellevar esta situación. ¿Y qué ha cambiado en los últimos meses? Si pensamos desde marzo 2020 hasta el día de hoy, cuando empezaron estos cambios en dejar la educación presencial, y pondría énfasis en algunos aspectos. Y nos vimos forzados. Y digo forzados porque, bueno, no es que optamos libremente por esto. Es como pedirnos que conduzcamos de una ciudad en Honduras o Guatemala hasta Colombia o Ecuador. Y si no sabemos conducir un auto, ¿qué hacemos? No podemos. Si sabemos conducir es otra historia, por supuesto. Y así nos pasó. ¿Sí? El primer tema es la exacerbación de las brechas existentes, también en lo que hace a las destrezas aplicadas en el mercado laboral. Faltaban equipos, habilidades, y diría que lo que oímos del CCCJ de Jamaica es un ejemplo inspirador para la región, muy bueno. Y también hay experiencias como nuevos programas, ajustes a laboratorios de realidad virtual, aunque sabemos que son limitados, nuevos tipos de participación, enseñanza, educación, y la forma en que se involucran la familia, los estudiantes, los docentes y las autoridades. Yo incluso tengo experiencia como padre, tener un hijo de baja edad que tenía que terminar sus estudios universitarios y lo terminó hace pocos meses. Así que todos enfrentamos esta situación en distintos roles. También tenemos que recordar, es significativo recordar el ODS 4 de la Agenda de Desarrollo 2030, que tiene que ver con la educación terciaria. O sea, es importante tener acceso a esto, pero ¿qué podemos esperar? Primero, creo que tenemos una ampliación sistémica de los programas en línea o híbridos, por muchas razones, pero voy a poner énfasis en sistémico, una ampliación sistémica, porque no se necesitan iniciativas aisladas, sino hay que transformar la estructura de las instituciones, por ejemplo, los laboratorios virtuales que ya mencioné, los enfoques multimodales que incluyen radio, televisión, internet, mejora el diseño de los programas y de las competencias docentes para la educación en línea o híbrida, alianzas, colaboración. Esto lleva al desarrollo de los docentes,
la internacionalización de los empleos, recursos para uso público, integración de problemas, escucha activa, integración de habilidades sociales, emocionales, transversales en educación técnica, como decía, escucha activa, empatía, todo relevante para las distintas carreras y las trayectorias educativas. También, ¿qué programas de recuperación para compensar las pérdidas de aprendizaje? ¿Sí? Y también apoyo y seguimiento estrecho de los estudiantes, especialmente vulnerables. Necesidad de mejorar la eficiencia debido a las limitaciones financieras. Sabemos que los aspectos financieros y los recursos financieros serán limitados, así que la eficiencia es un deber. Probablemente disminución de la demanda de educación terciaria debido a las necesidades económicas de jóvenes y adultos, ajuste de las políticas de admisión, exámenes y graduación, conexión de los programas de formación y educación técnica, tanto formales y no formales, es decir, horizontal y vertical. ¿Sí? Sí, es importante que aquellos estudiantes que estén en estos niveles puedan ir más allá, que tengan la posibilidad de hacerlo en el futuro. Horizontal quiero decir conectar la educación formal y no formal. Y por último, la producción y uso de datos para la toma de decisiones y la planificación adaptativa. Vamos a necesitar adaptar muchísimo la planificación en el futuro de cara a la incertidumbre. Ya escuchamos el filósofo Dr. Moran, que mencionó uno de los retos del siglo XXI, la incertidumbre entre la humanidad. Bueno, la humanidad tiene que prepararse para la incertidumbre. Hemos experimentado ahora un caso muy marcado de incertidumbre en los últimos meses con la pandemia en todo el mundo. Y voy a terminar simplemente mencionando algunos recursos que quizás ustedes pueden utilizar. Luego vamos a compartir con ustedes esta presentación, por lo que tendrán toda esta información. Hay algunas referencias acá de UNESCO, del IPE, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, también el Instituto de Educación Superior de Venezuela, la OCDE, y hay eventos, ideas, documentos sobre la educación terciaria técnica. En la época, digamos, la era post-COVID, también sabemos que el programa Avanza tiene recursos significativos. Acá tienen los enlaces en la pantalla y pueden visitarlos y sacarles provecho, por supuesto. Los aliento y a que tomen en cuenta estos retos y las oportunidades. Lo importante es continuar forjando redes para afrontar estos retos con todos juntos, inspirados por el ejemplo que vimos de Jamaica. Y así podremos efectuar cambios, porque también decidimos trabajar en estas formas para hacer frente a esta crisis. Esta sería toda mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Vamos a revisar, entonces, como mencioné antes, las preguntas que tenemos de la parte anterior sumadas a las preguntas que tenemos de esta parte. Aquí, vamos a abrir acá. Creo que tenemos una pregunta para los representantes de USAID. Michael, nos preguntan, ¿cómo se visualiza el desarrollo de nuevos programas con fondos federales de USAID en la nueva administración y prioridades de Centroamérica para el fortalecimiento del arraigo a través del buen empleo? Este programa, refiriéndose a Avanza, ha desarrollado experiencia en reconocer la situación actual de la región y puede generar intervenciones estructurales para generar mayor impacto. Perdón, ¿me lo puede repetir la pregunta? Escuché la mitad. De acuerdo. Voy a resumirlo, sí. De una parte tiene que ver con cómo se visualiza el desarrollo de nuevos programas con fondos de USAID en este nivel, ¿no?, de educación técnica universitaria, dada la nueva administración y prioridad en Centroamérica. Esa es como una idea para complementarla en el sentido de potenciar nuevos programas con un enfoque estructural que pueda generar mayor impacto.
Creo que se asocia a lo estructural relacionado a lo que decía José Luis antes en términos de un enfoque de repente sistémico. Avanza, digamos, trabajó con universidades específicas, probablemente acá hacen alusión acerca de condiciones estructurales en el sentido de trabajar con, por ejemplo, en cada país, las entes o entidades que aseguran la calidad de los programas técnicos, ¿no? No sé si de alguna manera ayuda un poco más. Thank you. Well, I'll respond in English if that's okay. Yeah, I think that's the question on my mind. Sí, me parece que esa es la pregunta que tengo en mente, ¿no? No tengo una respuesta para dar, pero me parece que tenemos que aprender. Hay un tema para aprender para la región que hemos estado hablando con colegas estos días, donde podemos tener un mayor impacto. La trayectoria de la inversión para la asistencia, como ustedes ya saben, va desde becas, particularmente en programas regionales, a través del programa SEED, que tiene una población específica para poder estudiar en los Estados Unidos, y la proliferación también de instituciones técnicas en distintos países donde estamos invirtiendo. En 2013 financiamos programas, nos centramos en mejorar la capacidad, y en vez de traer a las personas a los Estados Unidos a estudiar, lo que fue una experiencia única, hicimos una experiencia donde los estudiantes no debían moverse, y ampliamos las oportunidades y la capacidad de las instituciones, especialmente las más locales, para que puedan hacerse cargo de la educación, para llegar a las personas en sus propias comunidades y brindarles una capacitación relevante para su mercado. Creo que aprendimos de estas experiencias y estamos pensando, bueno, cómo la inversión puede empoderar a los actores locales para pensar qué es lo que necesitan en términos de ayuda, cómo mejor llegar a brindar acceso a sus poblaciones, que por supuesto ahora va a ser seguramente en línea. Y estamos viendo cada vez más la importancia de la agencia, la localidad. Y son los principios que estamos pensando para el futuro. Y hablamos con todos los interesados, cómo podemos maximizar nuestros impactos. Muchas gracias, Michael. También tenemos otra pregunta acá en relación a la intervención de la doctora Powell Wilson. Si en lo que nos compartió hubo algún cambio en la política o en la gobernanza que haya necesitado hacerse en Jamaica para poder hacer los cambios en la modalidad a distancia y en línea. Okay, certainly. Bueno, seguro. Las políticas internas, el CCCJ para nuestros programas, cómo se van a evaluar en el espacio virtual los estudiantes. Tuvimos que repensar las políticas presenciales y nuestras prácticas presenciales y desarrollar políticas y procedimientos
sobre cómo hacer estas evaluaciones virtuales. Desde el punto de vista conceptual, tuvimos que desarrollar estos cambios. Bueno, ¿tenemos problemas? Doctora Powell, ¿puede continuar? Okay, I was finished. I indicated that we developed the No, policy. había terminado. Lo que quise decir es que las políticas a nivel local de del CCCJ tuvieron que modificarse. Sí, gracias. Oye. Gracias, Oye, sí, de acuerdo. Sí, aquí tengo otras preguntas. Me hacen la pregunta acerca de qué podemos hacer para descentralizar el uso equitativo del Internet. Si alguien de los panelistas pudiera dar alguna reflexión en torno a esta pregunta. I can try to answer. Is that an easy question? Bueno, yo puedo intentar responder esta pregunta. Es difícil de responder. Fue posteado por Pedro Sánchez y creo que hablando de equidad e inclusión es una cuestión clave. Creo que la respuesta depende de qué perspectiva estamos analizando el problema. Hay un problema estructural para las sociedades en general y eso depende del acceso de la población, de todas las edades, a la tecnología en general, tanto en función de la infraestructura y también de la conectividad de los dispositivos. Es decir, que esto no depende en instituciones específicas. Y un ejemplo sería Uruguay, donde encontramos el Plan Ceibal, donde se decidió invertir después de 10 años y conectar todo el sistema educativo, incluido el sistema de educación primaria. Es decir, que debe haber una decisión política, me parece, en relación de políticas a nivel país, pero también a nivel institucional creo que podría haber iniciativas para desarrollar y priorizar la inversión y seguir a los estudiantes vulnerables. Me parece que desde el punto de vista institucional se puede hacer, porque si no sabemos la situación de los estudiantes no podemos intervenir. Así que tenemos que estar informados, hacer un seguimiento y luego ver, bueno, podemos tener un programa especial, recursos especiales. Creo que nuestra colega de Jamaica compartió esta idea, ¿no? Ellos se enfrentan estos desafíos e hicieron algo al respecto. No vamos a resolver todo quizás, pero es un proceso y me parece que tiene que ver también con prioridades. Y también aprovechando mi intervención, yo también consideraría el concepto de agencia que mencionó Michael y relacionarlo con las oportunidades de operación. USAID es uno de los donantes mundiales, pero también tenemos que ver las posibilidades en el mundo que pueden tomarse como una ventaja para la región latinoamericana en relación con los recursos y donantes. Me parece que las instituciones técnicas a través de las redes existentes pueden empezar a trabajar de manera más proactiva en relación con la búsqueda de recursos. Quizás pueda haber más resultados atrayendo estos recursos a estos niveles. Por ejemplo, UNESCO está organizando la Conferencia Mundial de Educación el año que viene, en mayo, y va a haber un espacio ahí para redes y comunicación online. Y quizá ahí se pueda encontrar recursos, donantes, etcétera, y oportunidades de networking ahí. Quiero agregar que en Jamaica
Tenemos una descentralización de Internet. Empezamos con 2 proveedores principales que empezaron a participar activamente durante y desde marzo de 2020. También existe la posibilidad de tener un 4.º proveedor. Y como ya dije, es una cuestión más de política del gobierno. Sin embargo, si bien la conectividad de Internet es un problema, creo que los otros recursos que necesitamos también hay que mirarlos con cuidado. ¿Cuáles son los dispositivos que vamos a necesitar para acceder, por un lado? Y también tenemos que centrarnos en los estudiantes. El aprendizaje es un evento social donde hay interacción física. No muchas personas van a gravitar en la enseñanza online, así que para poder maximizar la enseñanza y el aprendizaje debemos analizar todo el panorama, no solamente un aspecto o un factor específicamente. Puedo agregar al comentario de la doctora y respecto de las inequidades. En Jamaica tenemos los servicios universales que esencialmente brindan la infraestructura y permiten el acceso libre en todo el país. Y estamos implementando y está implementándose hotspots en el país. También tenemos acceso a distintos contenidos en la web y, bueno, sin utilizar los datos del teléfono. Es una iniciativa del gobierno, como señaló la doctora, pero también creo que hay una oportunidad también local e incluso con los otros países que participan en el programa, discutir estas cuestiones con los ministerios responsables del acceso universal respecto de hacer estos sistemas de educación virtual que no tengan costo y acceso a las páginas web para que los ciudadanos no deban pagar por el acceso a estas páginas. Es decir, tener acceso a los datos y pagar los datos ya no es un tema entonces. Y brevemente quiero comentar sobre la inversión de USAID, por ejemplo, lo que mencionó Michael. En general, creo que todas las instituciones y todos los gobiernos deben pensar en las 2 áreas principales que van a responder a la pandemia. Durante el ejercicio hicimos muchas consultas con las instituciones en sí mismas y había capacidad ya antes de la pandemia y creo que es importante no perder de vista esto. Esos problemas deben gestionarse para poder brindar una respuesta a la pandemia exitosamente. Por ejemplo, la revisión de los currículos a través del programa Avanza están siendo revisados y hay una oportunidad para poder garantizar que las actividades estratégicas en relación con la enseñanza virtual tenga éxito, es decir, que la matriculación de los estudiantes para los cursos profesionales o técnicos tengan la capacidad que necesitarán las escuelas para poder brindar esos programas. Esto es muy importante. Ajustar los contenidos para garantizar que no enseñemos más de lo que los estudiantes necesitan aprender en un punto. Ese tipo de revisión en currículos estamos haciendo y son importantes, aunque estamos tratando de respondernos y adaptar. Segundo, la participación del sector privado. A través de este proyecto hicimos lo mejor para que el sector privado participe. Tenemos distintas alianzas a través del programa Avanza y con actores industriales. Y son importantes porque ellos son empleadores y pueden brindar educación para distintos módulos. Es decir, que puede haber servicios y productos educativos que
consejo puede ofrecer al sector privado y, por supuesto, a través de un costo para que los profesionales puedan aprender a través de distintos modelos. No necesariamente todo el curso, pero sí a módulos que no existan en el sistema de gestión. Y por supuesto, a medida que hacemos estas revisiones de los currículos, es muy importante que participen las industrias por las pasantías, etcétera, etcétera, a medida que avanzamos. Muchísimas gracias a los panelistas por sus respuestas y agradecemos a todos los participantes por el día de hoy. Vamos a estar igual compartiendo los recursos que mencionaron para poder seguir participando en nuevos eventos como los que se han mencionado o visitando nuestro sitio web con los nuevos recursos que se van a estar integrando a partir de todos estos diálogos y futuras actividades en ese sentido. Así que agradecemos mucho a todos el día de hoy su participación. Que tengan feliz día. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Gracias a todos. Thank you very much. Thank you very much. Gracias.